Presentamos La Armadura de Dios. Un libro que enseña a orar cuando no tienes ganas de orar. Un libro que motiva a leer la Biblia cuando no tienes ganas de leerla. Un libro que te ayudará a vencer las tentaciones y recibir cada día el don del Espíritu Santo. La Armadura de Dios. Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra lectura de hoy. Día 31. Para ser lleno del Espíritu, necesitas confiar y ser obediente a la palabra. Este es el segundo paso. Confiar en la palabra de Dios. Es a través de ella que el Espíritu te habla. Santiago dice que el que duda es comparado a las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. El Espíritu solo toma posesión completa de la persona que cree en Jesús y en su palabra. La duda es como una piedra que cierra la puerta del corazón. Si crees en Jesús y en su palabra, con toda seguridad lo buscarás y pedirás, y cuanto más pidas, más recibirás. Esa es la promesa de Jesús. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. En este texto, Jesús no habla de pedir cualquier cosa, sino específicamente del Espíritu Santo. Entonces, es necesario pedir y pedir y pedir. La oración no cambia el corazón de Dios para que atienda tus deseos, sino que cambia tu corazón para que el Espíritu tome control absoluto de tu ser. Para ser lleno del Espíritu necesitas ser obediente a la palabra. Lucas escribió: de esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 32. El Espíritu es dado a los que le obedecen. ¿Cómo funciona esto? Ya vimos que el primer trabajo que el Espíritu realiza en la vida del creyente es convencerlo de pecado. Lo hace a través de su palabra. Si te deparas con la palabra de Dios y la obedeces, el Espíritu te habla de forma más clara. Y si continúas obedeciéndole, el Espíritu te habla cada vez más y más, hasta tomar posesión completa de tu ser. La obediencia te capacita para recibir cada día más verdades. En la medida que obedezcas, te vuelves cada día más sensible a la voz del Espíritu, hasta llegar a recibir la lluvia tardía, o sea, la plenitud de su obra. Jamás pienses que si recibes un mensaje y lo rechazas, continuarás siendo sensible a la voz del Espíritu. Si no obedeces las instrucciones divinas, te endurecerás cada vez más y más hasta llegar a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Este pecado no es imperdonable porque Dios se canse de perdonar, sino porque el propio creyente, por su desobediencia, endurece su corazón al punto de no oír más la voz del Espíritu, ni arrepentirse. Y sin arrepentimiento no existe perdón, porque Dios no puede perdonar a nadie por la fuerza. La persona tiene que pedir perdón para ser perdonada. Un peligro imperceptible. Conversé durante un campamento con un buen hermano que me dijo: Pastor, desde mi conversión y por la gracia divina he tratado de seguir todas las instrucciones divinas. Lo único que me falta es ser completamente fiel en el sagrado diezmo. La situación de muchos creyentes sinceros es la misma de este hermano. No es el hecho de que no crean que el diezmo le pertenece a Dios, sino, como decía otra persona, cuando recibo mi sueldo y hago las cuentas, no me sobra nada para devolverle al Señor. El drama espiritual es que estas mismas personas claman a Dios por la plenitud del Espíritu, siendo capaces de realizar vigilias y ayunos o cualquier otro tipo de sacrificio para alcanzar la lluvia tardía, pero no son fieles en reconocer a Dios como el dueño de todo. Si al recibir tu sueldo, lo primero que haces es una lista de las cuentas que necesitas pagar, percibirás que raramente va a sobrar dinero para devolverle el sagrado diezmo al Señor. El diezmo no es una opción humana, no es algo que se devuelve solo si sobra dinero.
es lo primero que se aparta de los ingresos que se recibe. ¿Cuál es el desafío para hoy? Hoy aprendimos que para continuar diariamente en la presencia del Espíritu Santo, necesitamos pedirlo cada día, pero también aprendiste que necesitas confiar en la palabra de Dios, pues es a través de ella que el Espíritu Santo te habla. Ve a tu lugar de oración y meditación de la palabra de Dios y por 30 minutos clama a Dios para que Él te llene del Espíritu Santo. Reconoce y confiesa tus pecados con llanto y dolor. Y por último, saca de tu oración la frase «sí puedes», porque Dios sí puede. Pídele al Padre en el nombre de Jesús con la frase «lléname del Espíritu Santo». ¿Vamos a intentarlo? Hemos presentado La armadura de Dios, el último libro del pastor Alejandro Bullón. Conoce cómo vivir cada día en la presencia de Jesús. Hasta la próxima.